Vamos con más información. 1 de cada 10 trabajadores en el país sufre un accidente realizando sus labores. Aquellos empleos que involucran uso de herramientas peligrosas y maquinaria pesada se encuentran entre los más riesgosos. Algunos son muy seguros, pero otros tienen mucho más riesgo. Anualmente, 1 de cada 10 trabajadores sufre un accidente laboral en nuestro país. Estadísticas del Instituto Nacional de Seguros muestran que por cada 100.000 personas ocupadas por año, mueren 5 en promedio por esta causa. La manipulación de herramientas peligrosas, maquinaria pesada y alturas que ponen en riesgo la vida del personal, amenazan a quienes se dedican a trabajos pesados. Don Braulio Vega tiene 18 años de laborar en el sector de la construcción. Él sabe muy bien que no se puede jugar el chance de trabajar sin equipo de protección y una póliza que lo respalde en caso de un accidente. ¿Cuáles riesgos conlleva un trabajo como este? Depende de la maquinaria que se use, como metavos, que se puede quebrar el disco. Si no se tiene la protección debida, digamos, el protector del disco le puede amputar hasta una mano. Nuestro patrón nos tiene con una póliza, estamos asegurados por el riesgo, cualquier accidente. ¿Los 18 años que usted ha trabajado, le ha sucedido algo? No, gracias a Dios no. ¿A compañeros suyos? Sí, bueno, a compañeros sí, se han caído de andamios y de todo. Pocas personas conocen los derechos que tienen en caso de tener un accidente durante la realización de sus labores. Aunque se traten de puestos temporales o servicios profesionales, los empleados deben tener claro que los patronos se ven obligados a cumplir con los derechos laborales que tiene el personal. Que quienes sí tengan horario, que sí tengan una jornada determinada de trabajar por semana y que sí tengan a un supervisor, un jefe o alguien al que le tienen que reportar y que les diga cómo hacer su trabajo, entonces sí tenemos una relación de trabajo normal y ordinaria. Lo que significa que corresponde no solo el salario correspondiente, sino también las cargas sociales y las pólizas de riesgos del trabajo como corresponden en esas 3 áreas para cualquier relación laboral. Ellos jamás se iban a imaginar que volverían a nacer. Mientras hacían sus labores, quedaron atrapados en un andamio. Este miércoles el cuerpo de bomberos rescató a 2 empleados que sufrieron esta emergencia en el piso 21 de un edificio en Curridabat, pero pudo terminar peor. Los especialistas en derecho laboral recomiendan a los empleados exigir condiciones adecuadas para trabajar. Es muy importante que las empresas cuenten con coberturas adecuadas, primero, y segundo, los empleados sepan que la cobertura va de acuerdo al peligro o el nivel de riesgos que están enfrentando. No es lo mismo un trabajo de oficina que, por ejemplo, un trabajo en construcción. A la hora de trabajar y tener algún tipo de accidente, asegurarse de que la cobertura se les dé de forma inmediata. He conocido de casos que desgraciadamente la cobertura de la póliza no corresponde al monto de la indemnización total que merecen. En caso de alguna infracción, el empleado puede acudir al Ministerio de Trabajo para interponer la denuncia respectiva. Según datos de esta entidad, el año pasado se recibieron 1.350.000 reclamos por supuestos incumplimientos del patrono en los derechos laborales de sus colaboradores. No se juegue el chance, su vida es más importante que su trabajo. Información de Pablo Cartín para Telediario. Ahora vamos a poner en contexto este interesante dato de que 1 de cada 10 ticos sufre un accidente laboral todos los años, sea cual sea el trabajo, la profesión, si es construcción, si es oficina, eso no importa. Tenemos un entrevistado, Joaquín Acuña, él es especialista en derecho laboral. Gracias por estar con nosotros aquí en Telediario, Joaquín. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Accidente laboral no necesariamente es caerse, rasparse, una quebradura leve. Conceptualicemos, ¿qué es un accidente laboral? Importante lo siguiente, el Código de Trabajo define qué se entiende como accidente laboral, que es un accidente que se dé con ocasión al trabajo. Es decir, si hablamos de trabajo de oficina, yo voy caminando y resulta que alguna señora que anda en tacones se resbala porque el piso está mojado y se dobla el tobillo, eso eventualmente puede ser un accidente laboral. Dentro de las instalaciones de la empresa. O inclusive hablemos de lo que se le llama el accidente en itinere, que es del desplazamiento de mi casa al trabajo o del trabajo a la casa, siempre y cuando sea por las vías ordinarias, o sea, por la ruta que yo normalmente utilizo. Y también contextualicemos ya en actividades más riesgosas, como lo decía la nota. Hablemos de construcción, gente que trabaja con electricidad, gente que trabaja en sitios que sean muy altos. Eventualmente ahí hay una mayor exposición a que la persona vaya a tener un accidente laboral. ¿Cómo respalda la ley a un trabajador accidentado? Importante. Toda persona que esté dentro de una relación laboral tiene derecho a estar cubierta por el seguro de riesgo del trabajo del INSS. Si no está cubierta, el patrón está cometiendo una ilegalidad.
una palabra importante, relación laboral. Servicios profesionales puede ser un trabajador en planilla. ¿Aplica para todos? No. Esto aplica única y exclusivamente para relaciones de subordinación, es decir, para contratos de trabajo. El profesional independiente no tiene la obligación, inclusive así lo establece el Código de Trabajo, de estar asegurado por la póliza de riesgo de trabajo. Hace falta, Joaquín, usted que es experto en ese tema laboral, que las empresas también pongan de su parte. El año pasado se dieron 1.350.000 denuncias a los patronos por este tema. Ok, hay que hacer una distinción en este tipo de denuncias. Hay casos en los cuales el patrono, a pesar de contar con la póliza, no quiere hacer el aviso de accidente, porque es todo un procedimiento y eso les afecta a nivel económico. ¿Por qué les afecta de esa manera? Muy sencillo, porque la prima de la póliza para el siguiente periodo les va a subir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un trabajador sufre tal vez algún tipo de accidente menor o eventualmente un accidente que no es visible al inicio, una enfermedad que al inicio no es visible y el patrono le dice, no, perdón, yo no lo voy a reportar a usted como un accidente de trabajo. Entonces, el trabajador va a los tribunales de justicia y reclama la cobertura del seguro. Ese es un caso. Hay otros casos en donde el patrono o no tiene asegurado a ese trabajador, porque es una actividad informal, o bien no cuenta con la póliza de riesgo del trabajo. Hablemos de las empleadas domésticas, que es el caso más típico. La señora está limpiando unos vidrios a una altura de 1 metro, se cae y se quiebra un hueso. Posiblemente el patrono, por la informalidad de la relación, si acaso la tiene asegurada ante la Caja del Seguro Social. Ese tipo de accidentes son los que derivan en una demanda laboral que implica que al final del camino el patrono tiene que pagarle al INSS los gastos médicos en que ocurrió. Ahora pongámoslo en contexto de actualidad. Estamos en noviembre, viene diciembre, los meses donde se dan los contratos temporales. ¿Cómo aplica? Las relaciones de trabajo temporales tienen las mismas características que una relación laboral indefinida. ¿A qué me refiero? Que si yo voy a trabajar en una tienda vendiendo electrodomésticos, ropa, y voy a estar contratado única y exclusivamente por un mes o por un par de días, tengo el derecho de que se me asegure ante el INSS. ¿Por qué? Porque me puede ocurrir cualquier tipo de accidente y por lo tanto tengo derecho a la cobertura. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esta denuncia y cuánto tiempo tienen las autoridades para responderme a mí como trabajador? Hay que hacer una distinción en este caso, Pablo. Número 1, del momento en que ocurre el accidente, el patrono tiene 8 días para dar aviso al INSS. De ahí que el trabajador, si le ocurre algún tipo de accidente, inmediatamente tiene que informárselo al patrono para que haga las investigaciones del caso, corrobore de que efectivamente fue con ocasión al trabajo y posteriormente se hace el aviso. Si a pesar de esto el trabajador no recibe la boleta de aviso de accidente, el patrono se niega a extenderla o no tiene la cobertura de seguro, el trabajador tiene 3 años para presentar el proceso judicial. Y ya ahí cae en lo que es la mora judicial y durará lo que tenga que tardar el proceso judicial. Pueden ser 3 años, pueden ser 5 años. Veíamos a don Braulio en esta nota de accidentes laborales. Él tenía un amigo, un compañero de trabajo que se quebró la espalda. No pudo volver a trabajar. ¿Qué pasaría en este caso? Ok, si la persona estaba cubierta por la póliza de riesgo del trabajo, pasan 2 cosas. Número 1, le dan la atención médica. Hasta que llegue un punto en donde el INSS o los médicos del INSS le digan, vea, su situación ya no tiene cura. Y por ende le dan una indemnización a nivel económico que ya está establecida en el Código de Trabajo. Entonces, esa indemnización que implica de que yo le digo a usted, Pablo, ya usted no puede seguir trabajando, aquí está este dinero para que usted viva de aquí al resto de su vida, o bien busque otra ocupación en la cual no tenga la necesidad de utilizar la extremidad o la parte del cuerpo que usted sufrió o que sufrió el accidente. Ahora, casos extremos, de cada 100.000 trabajadores, 5 mueren, fallecen por sus actividades. ¿Qué sucede en este caso? En ese caso, si la persona estaba cubierta por la póliza de riesgo del trabajo, hay una indemnización que se le paga a los familiares. Son muy pocos los casos aquí en Costa Rica que eventualmente se ha condenado al patrono o a los patronos a pagar un monto adicional. Tiene que haber una situación de imprudencia de por medio, pero una imprudencia muy alta. Pero típicamente, una vez que usted paga la póliza cubre hasta cierto punto. Y por ende esa va a ser la indemnización que sufren los familiares. Algo importante que tengo que anotar aquí, la póliza, como cualquier tipo de póliza de seguros, no cubre cuando yo intencionalmente me causo el daño. Eso es importante, ¿verdad? Hay trabajadores que intencionalmente se producen daño a sí mismos para cobrar una indemnización o la persona está bajo los efectos de una droga o del alcohol. En esos casos no cubre la póliza de riesgo del trabajo. Otra cosa importante que creo que es relevante que la gente sepa a nivel de las empresas, ahora que viene fin de año vienen las actividades de celebración. Durante las actividades de fin de año que organizan las empresas, si ocurriese un accidente, un siniestro, igualmente la póliza de riesgos del trabajo los va a cubrir siempre y cuando, y en esto soy muy enfático, no haya licor de por medio. Si hay licor de por medio, no va a haber cobertura.
Perfecto. Entonces, la primera acción que tengo que tomar es directamente, fuera de cámaras lo hablábamos, es ir a los tribunales y así me ahorro cualquier cantidad de otros movimientos como gente que hace las denuncias directas al Ministerio de Trabajo. Así es, si mi patrono no quiere hacer el aviso del accidente, mejor ir directamente a los tribunales de justicia para solicitar la cobertura. ¿Y qué es lo más importante en esto? Que el trabajador se entere de primera mano en temas de accidentes laborales que muchas veces ignoran. Ok, número 1, que el accidente tiene que ser con vocación al trabajo. Es decir, yo no puedo llegar y achacarle al patrono, qué sé yo, me fui a jugar fútbol 5 en la noche, me torcí el tobillo y entonces llego al día siguiente y le digo al patrono, vea, es que me torcí el tobillo subiendo las gradas. Ahí no aplica la cobertura. Número 1, que es con vocación al trabajo. Número 2, que tengo que avisarle lo más pronto posible al patrono, porque tiene 8 días para darle aviso al INS. Número 3, tengo que hablar con el patrono y explicarle qué fue lo que pasó. Y número 4, si no me quiere enviar al INS, pues tengo la posibilidad de ir a los tribunales de justicia a solicitar que se obligue al patrono, si así corresponde, a que me dé cobertura a través de la póliza de riesgos del trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar aquí y aclararnos este tema. Con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches.